comenzando del verso 35, y ellos dijo, cuando se envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Ven el título de mi mensaje? ¿Cuál es el título? Problemas. ¿Conocen usted algún problema? ¿O lo que son los problemas? Una de las cosas que pueden contar en esta vida son los problemas. Es una realidad. No podemos escaparnos. Tratamos, pero no podemos. Desde la primera pareja, Adán y Eva, desde su pecado original en el jardín, los problemas ha definido este mundo caído y ha sido toda nuestra existencia. En Génesis 3 vemos, en el capítulo 3, verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Todas las mujeres se ríen. Tienes que verlo con contexto. Hombres, nuestras mujeres tienen algo que decirnos. A veces tenemos que escucharles. Dice, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios está diciendo, aquí es la consecuencia de tu decisión. Dios hizo a Adán la cabeza, el líder, y Adán desobedeció a Dios. Y por eso esta es la consecuencia de su elección. Y le está diciendo, en efecto, vas a tener problemas toda tu vida. Problemas toda tu vida. Job lo refuerza, también dice, porque como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué retrato, ¿no? Es inevitable el problema. Y sigue diciendo, el hombre nacido de mujer corta de días y hastiado de sinsabores. Está en Job 14:1. ¿Cuántos de ustedes notan que la vida está llena de problemas? El rey Salomón al final de su vida fue el hombre más sabio que ha vivido. Mira lo que dice en Eclesiastés 2, 17, 22 y 23. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón y que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y son trabajos molestes. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Que está describiendo que uno trabaja y trabaja y trabaja y lo que uno recibe no es lo que espera uno. Jesús en el San Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. No dice que no se rindan, no dice ni modo. ¿Qué es lo que dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún en la cara de la aflicción y de las dificultades hay mucha esperanza, una gran esperanza. ¿Por quién y por qué? Por Jesús.
Él ha vencido al mundo. Podemos confiar en Él. Iglesia, Dios triunfa sobre la aflicción. Él triunfa sobre todo. Él es un Dios que redime. Nomás miren alrededor. Él redime todos los tamaños, colores, nacionalidades. Él redime. Y estamos todos en una aflicción, ¿no? ¿Realizamos en ese entonces? No. Pero Dios hizo que nos enteráramos y nos dijo, ven a mí, yo te daré descanso de tu aflicción. Dios sobrepasa el pecado, la aflicción, todo para cumplir sus propósitos gloriosos. Dios hace todo. No puedes tú vencerlo por más que quieras. Por eso puedes convertirte en un cristiano y aprendes cómo vivir en total dependencia y confianza en el Señor Jesús. Es decir, confío en ti, Dios, confío en ti, Jesús. Apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es bueno, perfecto y agradable. Nosotros oramos, Dios, tu voluntad sea hecha. ¿Podemos confiar en Él? Sí. Y para poder cumplir estos propósitos gloriosos, no nos requiere una vida perfecta o gente perfecta para cumplir sus propósitos perfectos. ¿A quién usa? Un mundo imperfecto y una gente imperfecta. Él puede vencer y todo lo que es aflicción o pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es soberano sobre todo? Porque tú crees, puedes entonces confiar en Él, ¿no es verdad? ¿Todo está bajo su control? Sí. Gente me dice, ¿cómo te va? Maravilloso. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? Porque Dios está en el trono y mientras Él esté en el trono, todo va a estar cumpliéndose en su plan. Puedo respirar. Puedo exhalar. Es totalmente soberano y está en su trono, Dios. Deuteronomio 32-39 dice, ved ahora que yo soy, yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso lo dice todo, ¿no? Dios es totalmente soberano sobre todo. Veamos, Isaías 46:9-10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esa es una declaración de soberanía, ¿no? ¿Se acuerdan de Ana? Era la mujer que no era estéril y lloró delante de Dios y le pidió a Dios por un hijo. Y si Dios le diera eso, le iba a dedicar ese hijo al Señor. Y ese hijo después fue a ser Samuel, un gran profeta. Veamos lo que dijo la soberanía de Dios. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y el que enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta el menesteroso para hacerle sentarse con príncipes. Dice, este es un hombre una mujer que reconoce la soberanía de Dios en términos magníficos. El rey David en Primero de Crónicas, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
En la cara de esto es lógico pensar, ¿por qué los problemas? Si tú has tratado de compartir el evangelio con alguien que no cree, saben que no tienen conocimiento de la Biblia, uno de los argumentos de ellos siempre es si Dios es tan bueno y si es tan amoroso y poderoso, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué estas cosas están en el mundo? ¿Por qué Dios no, si es tan grande, por qué no lo radica o lo termina? Lo escucho miles de veces. Y cuando escuchas eso, quizás te cause pensar, ¿por qué de veras Dios permite esas cosas? ¿Han pensado eso? ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué permite la maldad que se opone a los propósitos de Él? ¿Saben por qué? Porque triunfando sobre la maldad, Él enseña o demuestra su gloria. Permitiendo la maldad puede enseñar o su magnificencia en contraste de la maldad que domina este mundo. Puede demostrar su amor grande hacia nosotros, que somos malvados y, sí, y no somos dignos, somos pecadores. Piensen eso. Pensaríamos que la maldad es normal si no conociéramos la verdad, pero Dios demuestra su justicia y su gloria en contraste de esto. ¿Han pensado quizás aun cuando eran incrédulos, tiene que haber algo mejor? Esto no puede ser todo lo que hay en este mundo. Tiene que haber algo mejor. Yo pensaba así. Yo sabía, no sabía lo que era, no podía darle un nombre, pero sabía muy dentro que en toda mi vida pensaba, tiene que haber algo mejor, que pueda confiar y depender en él, preguntarle a alguien o creer en alguien que nunca me va a fallar. Entonces Jesús abrió mis ojos y me demostró su fidelidad, que puedo confiar en él. Dios nos ama. ¿Dónde alcanzó el amor de Dios la manera más grande? En la cruz. Dios, de tal manera amó Dios que dio su posesión más preciosa, que cualquiera que creyera en él no moriría, ¿no? Jesús dio su vida. Romanos capítulo 5 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por quién murió Jesús? Por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por uno justo, con todo pudiera ser que algunos osara morir al bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en el tiempo peor, Él murió por nosotros. El pecado tiene que ser dominado en la economía de Dios, aún en nuestra economía. No tienes que ser creyente para estar enojado cuando la justicia no es servida, ¿verdad? Si cuando tú ves a alguien culpable de un crimen y lo dejan libre, tú dices, no, la justicia tiene que ser servida. El problema de nosotros es el pecado. El pecado tiene que ser castigado y toma Jesús toda nuestra condenación, nuestros pecados, Él lo toma y muere en nuestro lugar. Piensen en esto.
¿Qué fue el hecho más vil y malvado en toda la historia de la humanidad? ¿Qué fue? ¿Qué acto fue? El asesinato de Jesús en la cruz. Fue el asesinato de Jesús. Lo interesante aquí es que ese acto malvado fue ordenado por Dios. ¿Qué? Dios lo mandó. Eso no. Tienes que mirar más profundo para entenderlo. Dios lo ordenó para que pueda cumplir su plan de misericordia, de salvación, una bendición para siempre para aquellos que son escogidos. Jesús ha estado experimentando en este tiempo, tenía un año de buena voluntad. Fue enseñando, predicando y la gente lo amaba, lo podemos ver en sus evangelios. Entonces empezó a bajar la cosa, empezó a tener problemas. Y ahora vemos en este capítulo que los problemas que tenía o experimentaba estaba acercándose con sus propios discípulos. Y podemos, empieza con quién, con Judas. Judas, que comió en su mesa. Jesús lavó sus pies. Judas fue confiado con el dinero. Él caminó con Jesús en todo el tiempo, escuchó todo lo que tenía que decir y fue evidente de todos los milagros que hizo. Y aún así Judas hizo que lo traicionó. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero. No solo fue Judas, el problema empezó a acercarse sus propios apóstoles en la cena, en la última cena. ¿Qué están hablando ahí? ¿Quién va a ser el más grande o el mejor? La ambición. ¿Tienen un precio ustedes como Judas? ¿Son ambiciosos para la gloria, para la alabanza? Estas cosas no eran limitadas solo a ellos. Los problemas llegan a Jesús aquí, pero vemos que está Pedro. Él amaba a Pedro. No puedo esperar a llegar al cielo a conocerle. No importará en aquel entonces. Pedro dice, estoy contigo. Quizás te abandonen, pero yo estoy contigo y iré a la cárcel contigo. No te voy a abandonar. Y que Jesús sabe. ¿Qué es lo que sabe Jesús? Que lo va a negar 3 veces. Los problemas. Siempre hemos tenido amigos, familiares que dicen estar con nosotros, nunca dejarnos, pueden depender en mí. Y cuando vienen los problemas, ¿dónde están? Y finalmente, los problemas vienen. Un mundo hostil de incrédulos y vienen. Acaba de llegar de un año de favor, de gracia, la gente lo querían, hasta él les dio de comer. Entonces cambió, vino los problemas del mundo. Primero iba a caer en él, sobre él, y después de su resurrección, iba a llegar a los discípulos los problemas. En el verso 35 de nuestro pasaje, veamos de nuevo.
Dice, cuando os envié sin bolsa, sin alfajor y sin calzado, os faltó algo. Les recuerda de la recepción favorable que recibió en sus viajes de predicación. Veamos en Lucas 9, cuando habiendo reunido a los 2 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y les envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves nada, túnicas. Lo que está diciendo, que cuando vayan no vayan con nada, porque quiero que realicen lo que es ser aceptado. En el capítulo 10 de Lucas dice, manda a 72 de sus discípulos y les dice el mismo mandamiento, vayan a predicar. Y cuando regresan, están contentos porque ahora aún los demonios se sujetaban a él. Esto es maravilloso, dijeron. ¿Qué conclusión pueden llegar a este grupo? O este grupo piensan que está llegando a ellos. Estas jornadas de prédica que acaban de experimentar o sirvieron para reforzar su creencia que todo estaba yendo al tiempo, a la llegada del reino de Dios. Todo está yendo bien, todo está... Yo sé y ustedes saben que estaban pesimistas, que estaban yendo bien, estaban diciendo algo malo va a pasar. Pero los apóstoles y los discípulos estaban ahí, tenían una visión, el reino. Estaban experimentando el poder del reino. Y a pesar de las enseñanzas de Jesús y todo lo que les había ya dicho, que le establecido el reino de él, aunque no iba a pasar aún en el futuro, aún estaban los discípulos en sus ideas, en sus propias ideas. ¿Han tenido una idea algún día o lo que entendían que era de Dios, que realmente no era claro, pero estaban ustedes deteniéndose y creyendo en esa cosa? Sí, pasa todo el tiempo. Yo por eso siempre tengo esperanza y estoy diciendo, les estoy alentando a que hagan discípulos porque quiero que vean lo que la Biblia realmente dice. Si no, van a empezar en cosas, pensar en cosas que no son verdaderas. Y aún después de la resurrección de Jesús, sus discípulos esperaban aún que iban a establecer el reino de Dios. Están leyendo en los hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún sabiendo y pasado por todo. Veamos el verso 36. No lo tengo, hermano, perdón. En Lucas 36. No tengo el verso, disculpen, hermanos. Pero es San Lucas 22:36. Van a ser diferentes las cosas, Jesús les dice. Su arresto, su muerte, iban a traer persecución a sus seguidores, porque al rechazar a Jesús no iban a darle la bienvenida a sus discípulos, así como habían sido bienvenidos antes. ¿Me están siguiendo? Iban a ser odiados y perseguidos y asesinados también. Y él les dijo en Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué es una cruz? Un instrumento de la muerte. Si vas a seguir a Jesús, tienes que estar listo de negarte y no
tener tus propósitos, tus sueños, tienes que estar listo y decir, ok, voy a rendir mi vida porque por tu vida. Y si no estás ahí, tienes que considerar, realmente no soy cristiano. Si vas a seguir a Jesús, tienes que negarte, tomar tu cruz cada día. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Casi todo el tiempo estamos pensando en salvar nuestra vida, ¿no? Sobreviviendo. Vivimos en una método de sobrevivir. Hacemos todo lo posible para sobrevivir, para salvarnos. No estamos arriesgando nuestra vida al negar nuestra vida y tomando nuestra cruz y siguiéndole. Nadie quiere pagar el precio. Es muy fácil ser un cristiano cultural. Es muy fácil. Puedes venir a la iglesia, cantar, poner un poco de dinero en la bolsa. Ya hice mi trabajo y seguir tu vida como siempre, como que nada importa. Dice San Juan capítulo 15. Si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaráis lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso mundo os aborrece. Acordás de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no sabía nada, nunca leí la Biblia, ni tenía una Biblia. Mucha gente me invitaba al estudio bíblico, me dieron una Biblia nueva. Empecé a hacer preguntas, quería saber de qué se trataba todo eso. Me iba a mis amigos que antes que yo conocía y me decían, oímos que te convertiste a una religión. ¿Eres uno de esos nacidos de nuevos? Y yo no sabía. Entonces regresaba a la iglesia y le empezaba al pastor y le decía, ¿qué es eso de ser nacido de nuevo? Y me explicó, oh, ok, yo soy uno de ellos, soy uno de esos nacidos de nuevo. Entonces llegaba a los amigos y cargando mi Biblia, mi nueva Biblia, abajo de mi brazo y me decían, ahí viene, ya trajo su Biblia. Y me escuchaban con paciencia, pero después de un tiempo perdieron la paciencia. ¿Han tenido la mano enfrente de ustedes algún tiempo? Estamos muy contentos que encontraste algo que trabaja para ti, pero no me molestes. Yo pensaba, esta es la cosa más grande, más maravillosa. No imagino que no lo quieras. Juan 16, 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo hablé dicho. Esto no os lo dijo al principio porque yo estaba con vosotros. Les dio advertencia a sus discípulos, alístense, vienen los problemas. En el verso 36 le dice, ahora van a tener que prepararse. Les dije antes, no se preocupen que lleven cosas, ahora tienen que llevarse cosas. Porque nadie más los va a tomar, no van a proveerles. Tienen que ahora en efecto tener sus propias necesidades, suplir sus propias necesidades. Van a ser hostiles con ustedes si no tienen una espada, que les dice que vendan. ¿Cuándo fue la última vez, Richard, que tú fuiste a predicar y llevaste una espada o una pistola?
¿qué es esto de estas? ¿Por qué necesito una espada? Para poder protegerte, ¿de veras? Yo tuve un sueño hace muchos años, muy vivo el sueño, que la persecución vino a la iglesia y los cristianos están arrojados de sus propias casas y asesinados. Y los que vinieron primero, los que perseguían a los líderes de la iglesia. Y tuve este sueño que vinieron a mi puerta y me sacaron a mi jardín enfrente y a mi hijo y a mi esposo. Todos los vecinos estaban ahí, sacaron a todos para que tuvieran testigos. Me hicieron hincarme y me dijeron que yo negara a Jesús. Si tú no niegas a Jesús, te vamos a matar aquí, enfrente de tu hijo y tu esposa. Obviamente, el sueño no se hizo realidad. Sigo aquí. Pero en mi sueño, yo les dije, vi a mi hijo y a mi esposa y les dije, los veré en el cielo. Los veré en el cielo. Y claro, me desperté. No, no me quedé esperando a que me cortaran la cabeza. Mi punto aquí es que necesitamos estar firmes, parados firmemente. Él les está diciendo a los discípulos, los estoy mandando y van a tener muchos problemas. Todos fueron asesinados en vez de, pero no Juan, porque él murió de vejez. Compren una espada. Jesús quiso decir que tuviéramos que tener un arma cuando salgamos a predicar. Tenemos que amenazar a la gente que si no creen a Jesús vamos a cortarles la cabeza. No, Jesús no les estaba diciendo que se armaran, está usando un término de símbolo o lenguaje simbológico para demostrar la verdad espiritual y lo enseña en todos los evangelios. El problema y la perseguida que iban a tener los discípulos, que iba a ser tan grande que tenían que armarse de coraje, de un hombre que iba a experimentar si tuviera un arma para defenderse. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es el coraje, la valentía. Y eso trae más coraje. Si no si no tenemos coraje, vamos a ser cobardes porque realmente no confiamos en Él. Es muy fácil. Y van a tener que encontrar su propio camino en un mundo muy, muy hostil y determinado, como ese hombre que da todo, pero tiene su espada porque le da coraje para seguir en la pelea. Las palabras de Jesús no es literal. No quiere decir que sus discípulos tienen que defenderse con fuerza, sino la fuerza para derramar el evangelio. Si vamos a compartir con alguien, si no lo recibe, ok. Sigan a la siguiente persona. Yo siempre les he dicho, estamos checando la fruta, no vamos a estar jalando el árbol, no vamos a alegatas teológicas, estamos aquí para anunciar las buenas nuevas. Si nadie quiere recibir las buenas nuevas, entonces solo te sacudes las sandalias y sigues a la siguiente persona. Jesús nos está diciendo que nos estresemos de esto. Él les está
hablando de este término de espada en una manera gráfica, pero la circunstancia cambie y puedan ahora estar preparados. No va a ser fácil. Tú vas a estar enseñando, sanando y todos te amaron. Ahora van a cambiar las cosas. Este verso no tiene que decir directamente si es justificado la resistencia fue atacada mi esposa alguna vez y yo estaba ahí y yo claro que iba a defenderla. Les iba a dar. Y después de eso lo iba a sacudir y llevarlo al hospital y iba a compartir el evangelio. No estoy recomendando eso. Solo estoy sugiriendo que es lo que yo quizás haría. Siempre tienes que redimir la maldad. Jesús de nuevo está diciendo a sus discípulos van a cambiar las circunstancias y tienen que prepararse. Un retrato muy descubriendo el cambio. Ahora van a estar diferentes las cosas. La actitud, la condición de la gente, donde iban a estar y predicando va a estar cambiándose dramáticamente, muy diferente a la primera vez que fueron y salieron. Dando eso, ¿cómo Pedro y los otros entienden lo que está diciendo Jesús? ¿Entienden que está usando un ejemplo o lo están tomando literalmente? Lo toman literalmente. Fue tan mal entendido, es una ironía, irónico de esta situación tensa, lo que les está diciendo. Los discípulos, la respuesta de los discípulos es, mira, hay dos espadas. Puedo imaginarme a Jesús golpeándose la cabeza. Esa respuesta revela que están completamente equivocándose de lo que está hablando Jesús. Tenemos dos espadas. Era muy natural que por lo menos el Pedro o Pedro bajo estas circunstancias en el jardín, que iba a ser Pedro qué, sacó su espada o se llevó su espada con él. Judas viene, besa a Jesús y lo traiciona y los soldados van a tomar a Jesús y van a arrestarlo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Saca su espada. Puedes verlo que va a estar ahí, va a cortar a todos y va a salvar a Jesús y le corta la oreja a uno. ¿Ustedes creen que era el plan de Jesús que usara su espada? No. Jesús les dice o le dice que no vamos a hacer eso. Sana la oreja de ese soldado y se somete al arresto. ¿Qué pensaría Pedro en ese instante? Estoy aquí para defenderte. Si vemos en el libro de los Hechos, no hay ningún récord que vean los apóstoles usaron fuerza para defenderse. Fueron perseguidos por todo el libro. Más protección para ellos no iba a depender en ellos, sino en Dios, que iba a empoderarlos y guardarlos.
capítulo 14 de San Juan. Dice, respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Tomen esas palabras al corazón. Cuando vengan los problemas, no teman. Sí, pero no entiendes. Sí, sí entiendo. Yo entiendo. Yo he visto problemas en mi vida, en la vida de otros. No eres pastor y no ves problemas y experimentas eso en la vida tuya o de las personas, pero ¿a dónde voy? ¿En quién confío? ¿O hago mis propias tácticas para liberarme? En el San Juan 17 es una oración que ora para la iglesia, pero primero ora por los discípulos y pide su protección. Padre, protégelos. Enseñándolo que tienen que confiar que el Padre los va a proteger. En el verso 37 de nuestro pasaje. Ahora está hablando de Isaías, diciéndole de nuevo que él va a sufrir y morir. Aún no están preparados para esto. Está escrito. Es en el verso 37, no lo tengo, hermanos. Está hablándoles de cómo va a cambiar las cosas, no van a ser igual. Yo voy a morir, dice Jesús. No está entendiendo. El odio que él y sus seguidores iban a confrontar no venía como una sorpresa a Jesús. Él sabía de todo. Por eso dice, tiene que ser cumplido en mí. ¿Qué quiere decir? Ser numerado con los transgresores. Es una descripción de él muriendo en la cruz entre dos pecadores. No, no quiere decir eso, dice. Muchos creen que es una referencia a su asociación con los pecadores durante su ministerio. Yo creo que ese verso se refiere específicamente a su muerte en el lugar de los pecadores. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toma nuestros pecados y nos da su justicia. Gálatas 3:10-12 dice, porque todos los que dependen en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro. Dice la gente, soy muy bueno, hago cosas buenas. Tienes que hacerlo perfectamente. Tienes que guardar la ley perfectamente. La ley dice que si no la tomas perfectamente, te condeno. Ninguna persona imperfecta puede guardar la ley perfectamente. Es imposible. Claramente nadie dice,
que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Él nos llama a confiar en Él. Eso es fe. Tienes que confiar en Dios. ¿Entendemos todo? ¿Entendemos todo? No. Pero si vives por la fe en Dios, Él te va a hacer las cosas claras para nosotros. Es maravilloso. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia. Tú no puedes vivir en justicia si tus pecados no fueron limpiados. Tienes que recibir una nueva naturaleza para vivir en la justicia de Dios. Dice, ¿por qué? Por cuyas heridas fuiste sanados. Es un testimonio a la sanidad espiritual que Él cumple por nosotros. Después sigue el resto de la sanidad. Isaías 53 dice, eso es lo que dice el profeta, dice de mí, tengo que morir y sufrir y ustedes también van a seguir después de mí sufriendo persecución. También Isaías 53 graba el lamento de el Israel arrepentido. Iban a arrepentirse o lamentar o reconocer que ellos fueron los que mataron el Mesías. Vamos a ver en Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí y quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito. Después los judíos que se arrepientan van a decir, nosotros hicimos esto. Y van a sufrir. Isaías no nomás es una profecía lo que va a pasar con Jesús, sino también es un lamento que va a seguir después. Van a realizar que Jesús murió como el sustituto para ellos. Castigado por Dios por sus pecados, y van a reconocerlo como el desfigurado, el sustituto desfigurado. Vamos a ver Isaías 52. Dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue tan torturado que no podían reconocerle al colgarse del madero. Piensen eso. Nosotros siempre pensamos en Jesús, así tuvo un poco de heridas y todo. No, fue completamente desfigurado físicamente. No solo eso. Isaías 53 dice, subirá cual renuevo. Dice que no tenía atractivo, que era deseado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro. Fue menospreciado, no fue estimado. No tenía nada que podamos ver, no era poderoso y guapo. Podía pasar junto a ti, ni lo ibas a notar. Quizás lo ibas a despreciar en su apariencia. ¿Pueden entender eso? Israel lo iba a reconocer como ese sustituto en el Isaías 53. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y habitado, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Van a decir los judíos, después van a decir, nosotros hicimos eso. Y van a lamentar. Ay,
quizás hay 5 más referencias de Jesús cumpliendo Isaías 53. Les he estado dando referencia en sus notas y les aliento a que las busquen y aprendan de esas. Es muy poderoso, pasajes muy poderosos. Vamos a concluir con el verso 38. Iba a triunfar sobre este mundo hostil. Sus propios apóstoles no creían que iban a poder hacerlo. Por eso el verso 38. Tenemos 2 espadas. Pero tenemos 2 espadas. Siguen ciegos a la naturaleza espiritual del trabajo de Jesús y de su reino. Les prometo que al madurar como cristiano y caminar con Jesús y lo persiguen y se rinden más y más y más, la confusión que tienen y la tensión que tienen del mundo y el reino de Dios se va a hacer más clara. Pero entre tanto van a ser igual que los discípulos, totalmente malinterpretando lo que dice Jesús, pero lo que se trata Jesús. Aún están esperando que Jesús va a establecer ese reino y lo va a hacer con fuerza. Tenemos 2 espadas, vamos a ayudar. Tienes que reírte. Entonces toman las palabras de Jesús de comprar esas espadas en una manera muy literal. No entienden el significado verdadero. ¿Qué es lo que Él les está llamando en la cara de lo que va a venir? ¿Que tomen una espada literal? No, está llamando coraje, que tomen coraje, que Él ha vencido al mundo y Él les está llamando que sean alentados. La necesidad de coraje, así como lo dije anteriormente. Es lo que vamos a ver, 1 Corintios 13. Ay, Señor, ¿dónde está 1 Corintios? Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos, dice, y esforzaos. No vamos a ser gente de coraje si no nos vamos a someter a Él. Vamos a estar no muy firmes. Jesús en el sermón fue una enseñanza militante, no. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Si alguien te dice ve con él 1 milla, ve 2. Si te piden por dinero, dáselos. No esperen a que te lo regresen. Eso parece militante. Ningún lugar él habla de la espada ahí o menciona la espada. Los discípulos nunca hubieran tomado las palabras de Jesús literalmente acerca de la espada. No los reprende y les dice tontos. Nosotros lo haríamos. Haríamos, ay, qué estúpidos. Él no los reprende. Simplemente les dice, es suficiente, basta. No vamos a hablar de eso. Una manera muy gentilmente les da la mano. Nuestras armas no son armas de este mundo. Nuestras armas, tenemos armas. ¿Cuántos de ustedes cristianos saben que tenemos armas espirituales? No son las armas de este mundo que estamos acostumbrados a usar. Son armas espirituales. ¿Dónde las podemos ver la lista de esas armas? En el libro de Efesios capítulo 6, la armadura espiritual que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo puedes hacerlo? Sé porque Él es poderoso, sé que Él está en control, sé que Él está en el trono. Puedo ser fuerza en su fuerza.
No tengo que apoyarme en mi propio entendimiento. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestros enemigos no son otras personas, no es otra gente. Mucha gente pensamos, los hacemos objeto de nuestra ira y estamos nosotros malentendiendo como los discípulos. Nuestros enemigos son las fuerzas espirituales que nos incitan a la gente para crear problemas. El diablo, acuérdense, es el Dios de este mundo, el príncipe de los aires. Él tiene poder, es limitado, pero tiene poder para trabajar en el sistema del mundo. Como Pablo dice en el Romano 2, no se conformen a los patrones de este mundo porque el diablo está atrás de todo. No compren de las ideas del mundo, no tienen. Y Satanás usa el mundo para incitar a la gente, para tentarlos. Todos sabemos eso. Nuestra batalla no es contra la sangre ni carne, sino las fuerzas espirituales de las tinieblas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues, si no tengo nada, voy a pararme firme. No te va a mover. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es nuestro trabajo, la descripción de nuestro trabajo. Esto es lo que se trata. Cuando vienen los problemas, inevitablemente, cuando venga, pónganse la armadura de Dios toda la mañana, pónganse su armadura, porque vienen los problemas. Amén. Padre, te damos gracias de nuevo por tu cuidado hacia nosotros y porque nos amas. Gracias porque tú diste tu regalo más o tu posesión más preciosa para que podamos conocerte. Ayúdanos a ser gente de coraje, de valentía, gente que cree en ti y confía en ti realmente. Ayúdanos a no depender en las armas mundanas. Ayúdanos a no creer en las acechanzas del enemigo para conocer la verdad y que podamos realmente pararnos firmes en ti. Venimos a tu mesa, escudriña nuestro corazón si hay algo malo, ¿no? Amargura, resentimiento, Señor, pecados. Redarguye nuestro corazón para poder arrepentirnos y confesarnos. Queremos venir a tu